Juan Pardinas, director del Instituto Mexicano para la Competitividad. Pues ya está a punto de iniciar una nueva legislatura que tiene que ser un antes y un después en temas de anticorrupción y transparencia que nos surge en el país. ¿Cómo te sientes? ¿Optimista, pesimista? Yo, Katia, tengo la obligación profesional de ser optimista porque mi chamba pues, es generar diagnósticos y soluciones de los problemas del país desde el IMCO. Creo que pueden cambiar las cosas, creo que esta legislatura puede hacer la diferencia, pero la única manera de que eso suceda es si hay presión ciudadana, si hay una fuerza cívica empujando a nuestros legisladores a simplemente cumplir la Constitución y para fines de mayo del 2016 aprobar la legislación en materia anticorrupción que ya deriva de la reforma constitucional que se aprobó el año pasado en mayo. Vamos a explicar un poco. El año pasado se creó el Sistema Nacional Anticorrupción, pero ahora tenemos que hacer las leyes que hagan que este engranaje funcione y funcione bien y no se preste a la simulación, ¿no? Y es complejo porque hay 2 leyes para empezar, pero luego hay 25, ¿no? Entiendo, que tienen que todas hablarse en un sistema. Una ley de responsabilidades y otra que crea el Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Cuáles son las cosas que no puede dejar de haber en estas leyes? Sí, creo que la mejor metáfora para explicar el proceso es como si te dicen, oye, va a haber un edificio padrísimo aquí, y llegas y te encuentras un agujero y unas varillas y unas columnas de concreto. Dices, oye, el edificio, mira, déjate, enseño la maqueta. O sea, el cimiento es la reforma constitucional. Lo que falta por construir, pues es el edificio y que lo que hay en realidad se parezca a la maqueta. Que las leyes secundarias mantengan el espíritu de la reforma constitucional. Sí, porque luego ahí se mete el diablo, ¿no? Por supuesto, lo vemos en el caso de la reforma en temas de transparencia. La reforma constitucional era muy ambiciosa y luego el Ejecutivo mandó un proyecto muy deficiente, dejaba mucho que desear. Y con presión de la sociedad civil, afortunadamente, la ley secundaria, la construcción del edificio, acabó muy alineada con los cimientos, la reforma constitucional. Y esperemos que lo mismo suceda en el tema anticorrupción. Desde la perspectiva del IMCO, uno de los proyectos centrales que hemos venido empujando es el 3 de 3, que los funcionarios hagan pública su declaración patrimonial, su declaración de intereses y que comprueben que así como son buenos para gastarse los impuestos, que en buena medida es función de la autoridad, también contribuyan recaudándolos y que estén registrados ante Hacienda. Tenemos que ir avanzando gradualmente y va a haber leyes que van a ir cerrando el círculo. Es como dice un amigo en el IMCO, la corrupción no se crea ni se destruye, solo se controla. No vamos a acabar con la corrupción, pero lo que tenemos que es transitar de un estado de impunidad, que es el que tenemos actualmente, a un estado de derecho. Porque nadie se castiga por corrupción en este país, ¿o sí? No, es prácticamente, hay impunidad absoluta, sí. Pero porque las leyes están así también, ¿no? Las leyes están mal diseñadas, se prueba, por ejemplo, un caso que conozco, un funcionario el sexenio pasado en Comisión Federal de Electricidad que recibe de un proveedor un Ferrari, un departamento en Miami y un yate. La ley de responsabilidades establece que para aprobar el cohecho, como tipo algo parecido al soborno, tiene que haber un beneficio directo. Como tanto el Ferrari, el departamento y el yate no estaban a nombre del funcionario y nada más los usaba, era un beneficio indirecto. Entonces, la ley no te servía para echarle el guante y enfrentarlo a la justicia. Entonces, nuestra ley es un queso gruyere. A nuestras instituciones no tienen la vocación y el interés para perseguir estos crímenes. En la PGR, la unidad especializada de delitos cometidos por servidores públicos, es una oficina pequeñita, tiene, de acuerdo al portal de transparencia, 12 personas. Tiene un presupuesto de cerca de 25 millones de pesos. Yo creo que el gobierno mexicano se gasta más en garrafones de agua y en galletas que en combate a la corrupción. Entonces necesitamos cambios legales, cambios institucionales y luego un factor que lo determina es la voluntad política. Y ahí es donde... Y la presión social que mueve la voluntad política. Exacto.
Sí, porque incentivos no hay, ¿no? No, en ningún partido, además. No les interesa. El PAN vemos que es buenísimo para criticar la corrupción del PRI, del PRD, pero por favor no le mencionen sus casos hacia adentro. Y vemos el PRD que delegados a los cuales ahí sí les presentaron cargos, por ejemplo, Mauricio Toledo en la delegación Coyoacán en el trienio pasado, acabó de legislador de la Asamblea del Distrito Federal encargado del órgano de auditoría local. La iglesia en manos de Lutero. Totalmente, sí. A ver, hablemosle a la gente que nos está viendo, que a veces no le hablamos de manera muy clara sobre de qué manera les afectan estos temas. Tú lo has medido en el IMCO. 14% más o menos del gasto normal de una familia se va en corrupción. ¿Qué puede hacer la gente que me está viendo para atacar este tema de la corrupción y para crear esta presión social para hacer que las cosas cambien en el país? Tenemos ciertas obligaciones como ciudadanos y algunas no las estamos cumpliendo plenamente. Muchas. A mí de esas señales de pesimismo sobre el futuro del país que me cuesta digerir como un hueso de aguacate es el caso del alcalde de San Blas, sí, que durante la campaña electoral salió a decir que robó pero poquito. La Constitución protege el derecho de decir estupideces. O sea, la libertad de expresión te permite decir barbaridades de esas. Lo que sí me parece inexplicable y imperdonable es que nuestros compatriotas de San Blas hayan votado por este personaje. Y ¿Sabes que quiere ser gobernador, por cierto? Y dado el antecedente, pues ¿por qué no? O sea, es impresentable el señor y votamos por él. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos? Pues si nos molesta tanto la corrupción, uno salir a votar y luego ver por quién vamos a votar. Yo creo que hay gente honesta en la mayoría de los partidos políticos. Creo que sí puedes encontrar buenos y malos candidatos, empezar a ver, cuáles sus posiciones, con quién han votado, a quién han apoyado, qué han tolerado. Y en la medida de que haya un rechazo social, me platicaban en un viaje que hice a Monterrey la semana pasada, que un exgobernador, no Rodrigo Medina, sino Natividad, que tiene toda la misma mala fama de Rodrigo Medina, con además el agravante de que él puso a Rodrigo Medina, en un restaurante le empezaron a gritar, en un restaurante en Monterrey, y que se tuvo que salir. O sea, hasta que no haya ese tipo de rechazo social en todo el país, desde San Blas hasta Monterrey, hasta la delegación Coyoacán, y no votemos por políticos que tienen esta fama de corruptos, pues difícilmente las cosas van a cambiar. Y en tiempos no electorales, con nuestras cámaras, ¿qué debemos hacer como ciudadanos? ¿Qué nos recomiendas? Pues tenemos que presionar, involucrarnos más. A mí de repente me da mucha risa la sensibilidad de algunos políticos por Twitter. O sea, sí son, ¿eh? Ya tenemos a través de las redes sociales mucho más mecanismos de presión sobre cosas con las que no estamos de acuerdo. Creo que estamos subestimando las herramientas de organización, las herramientas que nos da la propia ley para participar dentro de la vida política del país de forma institucional. No me refiero a bloquear reforma. Creo que las propias leyes del Estado mexicano nos dan caminos para hacerlo. Un ejemplo muy contundente es el caso del amparo que pusimos hace un año, que se les daban exenciones fiscales a los estados y a los municipios, que se clavaban literalmente el impuesto sobre la renta de sus trabajadores, policías, enfermeros, doctoras, médicos. Los estados se quedaron con buena parte de ese ISR y lo que pedíamos en el amparo es, oye, pues que se les dé trato igualitario, que no haya contribuyentes de primera y contribuyentes de segunda. Perdimos ese amparo, pero ese amparo llegó a la Corte y la discusión pública, pues creo que fue abonando el camino para otros amparos como los de Mexicanos Primero. Sí hay manera de defendernos, pero lo que sí tenemos que hacer es empezar a darnos cuenta que ser ciudadano implica estar mucho más involucrado que ir a una urna a votar cada 3 y cada 6 años, que es fundamental, pero no es suficiente. Juan, pues muchísimas gracias. Estaremos al pendiente. Ustedes no se vayan, entren a nuestra página de internet. Hay mucho más de esta entrevista con Juan Pardinas y como siempre los esperamos en Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram.